¡Qué tanta gente! Excelentísimo señor subsecretario, distinguidas autoridades, monsieur le sénateur, señoras y señores, chers compatriotes, amigas y amigos. Desde hace un año, el mundo se ha visto marcado por grandes transformaciones en Francia, Europa, Medio Oriente, en el continente americano. Los papeles se han redistribuido, a veces de manera imprevisible. Los acontecimientos nos conmueven a todos. Pero si bien es cierto que la época que estamos viviendo se ha visto marcada por la incertidumbre, también ha traído consigo una gran cantidad de oportunidades si sabemos aprovecharlas. Al respecto, tengo la convicción de que Francia y México pueden beneficiarse recíprocamente con esta nueva realidad. Nuestros dos países son dos aliados naturales, dos países hermanos. Otorgamos una gran importancia al respecto de la soberanía de los Estados, a la defensa de la legalidad internacional y a la solución pacífica de los conflictos. Compartimos valores humanistas, defendemos una globalización equilibrada, abogamos por un desarrollo humano sustentable, respetuoso de la diversidad que constituye la riqueza de nuestro planeta. Lo hacemos porque somos dos potencias de paz que asumimos nuestras responsabilidades. Hace una semana en París, el presidente de la República y el presidente Peña Nieto lo recordaron con fuerza. Por ello, Francia sabe que puede contar con el apoyo de México. Queridos amigos mexicanos, su país es una potencia reconocida y estimada en las Naciones Unidas, en el G20, en la OCDE, en la OMC. Debe seguir procurando que se escuche su voz. Su presidente, por cierto, dio fe de ello una vez más. Primero, reafirmando la determinación de México para cumplir sus compromisos asumidos en la Conferencia de París sobre el Clima. Y después, apoyando la iniciativa de Pacto Mundial para el Medio Ambiente del presidente Emmanuel Macron. México y su pueblo pueden también contar con el apoyo indefectible de Francia. Hoy más que nunca estamos al lado de ustedes. Y no soy yo quien lo digo para complacerlos en este día de fiesta nacional, en el cual celebramos también la amistad entre nuestros dos países. Los hechos hablan por sí mismos. Las empresas francesas siguen haciendo numerosas inversiones en México porque creen en la solidez de su país, en su reputación internacional y en el profesionalismo de sus mujeres y sus hombres. Los turistas franceses son cada vez más numerosos. Fueron 300.000 el año pasado. Cada vez más estudiantes franceses vienen a México gracias a los intercambios que se desarrollan entre las universidades. Hoy en día México es uno de los principales sociocientíficos de Francia. En todos los grandes proyectos de reforma que inciden en el futuro de su juventud, ahí intervienen la experiencia y los conocimientos franceses. Me refiero en particular al énfasis que se ha puesto en la formación de las profesoras de escuelas, en la conclusión de nuevas asociaciones universitarias y en materia de formación profesional. También participamos en proyectos que buscan a mejorar la vida cotidiana de los mexicanos, su seguridad, su forma de transporte. La cultura, finalmente, sigue siendo un poderoso enlace entre nuestros dos países. Sabemos el papel político
que desempeña en la cohesión de nuestras sociedades, en un desarrollo sostenible, en la humanización del mundo. Como lo decía Octavio Paz, toda cultura nace de la mezcla, del encuentro, de los choques. Por el contrario, a la raíz del aislamiento mueren las civilizaciones. Permítanme expresar un deseo, que podamos restablecer esta intimidad intelectual que marcó a nuestros dos países. Tenemos una magnífica oportunidad para ello. Francia será el país invitado de honor del Festival Cervantino en el próximo mes de octubre. Vale. Cerca de 300 artistas estarán ahí, con los artistas y el público mexicano y latinoamericano, para hacer la revolución, que es el tema elegido este año. Y me complace decirlo en este 14 de julio, teniendo a la vez muy presente la agitada historia de nuestros dos países en la materia. Francia es también un país que asume una fuerte ambición europea. Nuestro porvenir está en Europa. Solo manteniéndose unidos, los países europeos podrán seguir siendo un continente de paz, de estabilidad, de crecimiento, al que tantos países observan, con el que quieren hacer negocios y asociarse también con él. Francia ha desempeñado un papel motor en la construcción europea y lo seguirá haciendo. Por ello, México puede también contar con nosotros para acercarse a la Unión Europea en su deseo legítimo de diversificar sus asociaciones. Francia hará así todo lo que esté a su alcance para que las negociaciones sobre la modernización del acuerdo que une a la Unión Europea y México terminen antes del fin de año. Hay un interés compartido evidente, tanto para las empresas en general, como para los intercambios humanos entre México y Europa. Queridos amigos mexicanos, Francia se está moviendo, Francia está innovando. Diversas reformas audaces se han emprendido para que Francia sea cada vez más atractiva y cada vez más competitiva. Francia está abierta y Francia los espera. Es, por cierto, el sentido del hermoso lema de la candidatura de París para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2024. Vengan a compartir y espero que nos lleve lejos. El presidente de la República desea que estos nuevos aires se traduzcan en los intercambios que tenemos con nuestros socios estratégicos. México está en la primera fila. Este es el mensaje que dirigió a su presidente al invitarlo a París. Esta es la misión que me ha sido confiada. Se trata de una oportunidad única que debemos aprovechar. Hay que hacerlo juntos y ahora. La base de nuestra relación es sólida. Permítame hoy rendir un muy merecido homenaje al trabajo excepcional de mi antecesora, Maryse Bossière, una gran dama y una gran diplomática. Les propongo seguir avanzando juntos, la mano en la mano. Pueden contar con mi disponibilidad, mi determinación y el afecto que tengo por México y por su pueblo. Yo que he dado a este país lo mejor de mí misma, puesto que uno de mis hijos ha decidido vivir y estudiar en México sin saber que un día su madre estaría enviada a este país. Chers compatriotes, aujourd'hui, nous fêtons ce qui nous unit, les valeurs qui font le ciment de notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, ainsi que l'attachement à notre pays.
Et je sais combien ce 14 juillet est important quand on vit loin. Au moment où je prends mes fonctions comme ambassadrice de France, je voudrais simplement vous dire 2 choses. La première, soyez fiers de votre pays, parce que vous contribuez à son succès. Et la seconde, c'est que nous participons d'une même équipe France pour renforcer la relation avec le Mexique. Vous pouvez en effet être fiers de cette France qui assume ses responsabilités, qui défend des valeurs que le monde lui envie et pour lesquelles nous nous battons. Et j'ai une pensée aujourd'hui pour tous nos soldats qui sont sur des théâtres d'opération. Vous pouvez être fiers de cette France qui va de l'avant. Et moi, je le suis en tout cas. Et je le suis en sachant que la force de notre pays et son rayonnement, par-delà ses frontières, repose sur vous. Que vous soyez chef d'entreprise, entrepreneur indépendant, dirigeant d'associations, chercheurs, avocats, médecins, artisans, père ou mère de famille impliqués dans votre communauté, journalistes, fonctionnaires, que vous habitiez Mexico depuis longtemps ou que vous soyez de passage. Et je sais de quoi je parle. Pendant 3 ans, comme consul général de France à Mexico, j'ai accompagné une communauté de 70 000 Français. Je connais donc parfaitement vos attentes et je sais aussi quels sont vos talents. Parce que vous comptez pour la France, le choix a été fait de pouvoir assurer aux 2,5 millions de Français qui vivent à l'étranger, vous êtes 30 000 au Mexique, une protection et des services comme vous les trouveriez dans votre mairie, dans votre préfecture, sans oublier aussi les efforts que nous faisons pour assurer la continuité dans la scolarité des enfants et finalement permettre des projets de mobilité. Soyez assurés que nous le faisons au mieux avec la coopération étroite des autorités mexicaines que je remercie très sincèrement et le souci constant de vous simplifier la vie. Vous trouverez toujours à notre consulat à Mexico et auprès de nos 18 consuls honoraires des personnes à votre écoute et dévouées. À l'inverse, je compte aussi sur vous pour conforter la relation entre la France et le Mexique. Vous faites partie de l'équipe France et nous devons jouer collectif parce que je pense tout simplement que nous sommes plus intelligents, plus créatifs, plus forts quand nous avançons soudés en bonne intelligence, chacun dans notre rôle. Chacun d'entre vous peut contribuer à porter haut les couleurs de la France au Mexique. Vous, mesdames et messieurs les entrepreneurs, vous jouez un rôle essentiel dans l'image que vous projetez de notre pays et la valorisation de ses savoir-faire, dans l'envie que vous pouvez susciter auprès de nos partenaires mexicains de venir investir en France, comme vous le faites au Mexique, dans l'envie d'acheter français. Vous, Français établis depuis plusieurs générations au Mexique, par votre connaissance intime de ce pays, vous pouvez nous aider à orienter au mieux notre coopération. Vous, mesdames et messieurs les conseillers consulaires, mesdames et messieurs les consuls honoraires, par votre engagement bénévole et sans faille auprès des Français, vous êtes nos relais privilégiés, en lien avec nos députés et sénateurs des Français de l'étranger. Et merci, monsieur le sénateur, cher Christophe-André Frassa, de votre présence aujourd'hui qui nous honore. Vous, chers professeurs, chers étudiants, chères associations, par les relais que vous tissez, restez ces agitateurs d'idées qui nous permettent aussi d'avancer et innover. Chers compatriotes, vous avez tous du talent, des convictions et de l'enthousiasme. Et je vous propose aujourd'hui de continuer à les mettre au service de notre pays, de son image, de son action et de l'amitié franco-mexicaine. Je le redis, il y a un moment à saisir, malgré la complexité du contexte international et du contexte régional. Agissons ensemble. No quisiera terminar sin antes agradecer al presidente del Club France, señor Albert Weil, así como a su equipo, por habernos brindado su hospitalidad. Y agradecer también a nuestros patrocinadores por su fidelidad y su confianza. No olvido a mi equipo en la embajada, que se ha esforzado mucho para que todos ustedes puedan disfrutar este momento. Gracias a todos por su presencia. Viva la France, viva México, viva